Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al sexto domingo del tiempo de la Pascua. El otro domingo será el séptimo domingo. Comienza la séptima semana y es la última semana de la Pascua. En ese concepto de la novedad de Jesús, se insiste tanto en el mandamiento, en los mandamientos de Jesús. No aparece el término los mandamientos de la ley de Dios. Es una novedad que sucede en la Pascua. En la primera parte, cada vez se está complicando la situación del país. Se complica más y más y más. Monseñor comienza hoy teniendo una reunión con los asesores de comunicación social. Estos asesores son los que le preparan a Monseñor Romero el contenido de las noticias que va a dar el día domingo en la homilía. No es que Monseñor se los invente, es que para eso están los especialistas en comunicación social, la directora de los medios, el que lleva las estadísticas, el abogado y otro equipo. ¿Qué es lo que analizan de lo que va Monseñor Romero a decir en la homilía? Primero, que la violencia sigue empeorando. Hay muchos actos de violencia, hay muchos muertos, muchos heridos. Segundo, están ocupadas las embajadas de Venezuela y Francia. Tercero, el estado de sitio decretado el día 24. Estamos en 26 de mayo. Y cuarto, el foro nacional convocado por el presidente. ¿Qué hacemos frente a eso? La iglesia fue invitada a participar en ese foro. Va a la conferencia episcopal y nombra a dos. Imagínense a quién. Monseñor Revelo, obispo auxiliar de Monseñor Romero, y Monseñor Freddy Delgado, hermano del padre Chus Delgado. Freddy Delgado murió en un accidente rumbo a Cojutepeque. Freddy Delgado escribió un libro que se llama La Iglesia Popular Nació en El Salvador, donde detallaba paso a paso, nombre a nombre, quienes habían participado en capacitaciones marxistas, leninistas, comunistas en Ecuador, Panamá, Brasil. Y el gobierno con ese libro podía decir: este cura es comunista, hay que matarlo. Y mataron a varios sacerdotes, 6 en tiempos de Monseñor Romero. Freddy Delgado. Y Monseñor se pregunta: ¿ellos van a representar el sentir de la iglesia? No está de acuerdo con esos participantes. Dice: sugería a la conferencia que no fueran obispos, sino otros que los representaran. También Monseñor señala una entrevista con un periodista mexicano del periódico 1+1, periodista que está escandalizado de lo que está pasando en el país.
hay dos hechos más. Las religiosas que acaban de regresar de Guatemala, porque las sacaron de Arcatao, las pusieron en la frontera, y ahora el ministro del Interior, de Gobernación, las está acosando, acusándolas de que no están haciendo labor pastoral, sino otras cosas. Monseñor y el padre Fabián Amaya se reúnen con ellas y les aconsejan, durante el estado de sitio, mejor evitar toda manifestación que pueda provocar alguna reacción desagradable en el gobierno. Y por último, la nota de la encargada de negocios de la Embajada de Panamá. La nota ya llegó a los responsables del Bloque Popular Revolucionario. La nota ofrece asilo político a los ocupantes de las dos embajadas, Embajada de Venezuela y Embajada de Francia, para que se vayan del país. Los representantes del bloque dicen: vamos a analizarla. Oigamos a Monseñor. Sábado 26 de mayo, en el Instituto de las Hermanas Somascas, tuve la reunión con los asesores de comunicación social para informarme y preparar la parte informativa de la homilía con sus respectivos juicios. Resulta muy interesante este estudio que semanalmente hacemos, porque nos da el pulso de la realidad de nuestro país. Principalmente analizamos esta vez la continuación de actos violentos en que ha habido muchos muertos y heridos, la ocupación de las embajadas de Venezuela y de Francia, la situación del estado de sitio decretado desde el 24 de mayo y el foro nacional al que el presidente de la República ha invitado y al cual han respondido muchos con escepticismo y no participando. De parte de la Iglesia fue invitada la conferencia episcopal y los obispos eligieron como representantes a Monseñor Revelo y a Monseñor Freddy Delgado. Por mi parte expresé que no me oponía al diálogo, pero que desearía una base de confianza con hechos, retornando el gobierno al respeto de los preceptos de la Constitución que están tan violados y que por tanto no hay credibilidad en su sinceridad de buscar el diálogo. Sugerí a la conferencia que no fueran obispos, sino otros los que la representaran. A continuación tuve una entrevista con un reportero del periódico mexicano 1+1, el cual se muestra muy asustado de la situación de El Salvador. También tuve una entrevista con las religiosas guadalupanas, la superiora del colegio y las dos religiosas que fueron expulsadas a Guatemala y luego traídas, pero que el ministro les ha llamado la atención por su labor que no es religiosa, según él, aunque las religiosas pidieron hechos concretos y pruebas y no se les dio. Las escuchábamos con el padre Fabián Amaya y les animamos a continuar su labor basadas siempre en la verdad y en la verdadera evangelización, porque están haciendo mucho bien en aquel remoto pueblo de Arcatao, pero que durante el estado de sitio mejor evitar toda manifestación que pueda provocar alguna reacción desagradable en el gobierno. El padre Brito con el bachiller Cuellar se encargaron de llevar la nota de la Embajada de Panamá que ofrece asilo a los que ocupan las embajadas de Venezuela y Francia. Ellos prometieron, según me dijo el padre Brito, reflexionar sobre el asunto. Llegamos a la sección
de la palabra de Dios. Sexto domingo del tiempo de la Pascua. Esto que, reitero, le hemos llamado la novedad de Jesús. Estamos en los Hechos de los Apóstoles como primera lectura. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos del 25 al 26, 34 al 35 y 44 al 48. Y dice lo siguiente: Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo: Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este dilema de los judíos y los gentiles, los del pueblo de Dios y los paganos, este dilema, ¿con quién me quedo? ¿Me quedo con el pueblo hebreo, con el pueblo israelita, el pueblo judío? ¿O también me voy a los gentiles? Lo que estamos escuchando es una manifestación del Espíritu Santo en un ambiente completamente pagano. Cornelio. Y las palabras de Pedro resultan formidables. Las primeras: levántate, no me adores, no me veneres, soy un hombre igual que tú. Cornelio es una persona que se convierte con toda su familia y es bautizada toda la familia. Proselitistamente, haciendo proselitismo, este es un texto que sirve, funciona para decir: ¿todos eran adultos los familiares de Cornelio? ¿O habían niños y niñas? Es posible que haya menores de edad y se bautizaron todos. Este es un proselitismo. Lo que importa es que Cornelio abrazó la fe con toda su familia y hubo una manifestación del Espíritu Santo. Pedro se pregunta: ¿podemos negar el bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? No, no se puede. Bauticemos a Cornelio y toda su familia. Aquí no hay circuncisión, ellos son paganos. Pedro no circuncisa a nadie, no le hace la circuncisión a nadie. Pablo sí. Pedro, si hay una manifestación del Espíritu, da el salto de una vez al bautismo. Y la gente le dice: quédate con nosotros unos días. El Espíritu Santo es el que manda, no la ley. Aquí no manda la ley, en el cristianismo no manda la ley, aquí manda el Espíritu Santo. Ayer veíamos cómo el Espíritu le dice a Pablo: aquí sí, allá no.
Aquí Pedro ni siquiera hizo una oración, Señor, envía el Espíritu. No, el Espíritu llegó. Es que nadie manda al Espíritu Santo. Y Pedro entendió que si la gente estaba ansiosa y hay una manifestación del Espíritu, ¿por qué no hacerlos integrantes del movimiento de Jesús? ¿Por qué no invitarlos a ellos a ser parte del reino de Dios? Y los bautizaron. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, del 7 al 10, y dice lo siguiente: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Me imagino yo cuando la religión judía, el Sanedrín, leyó estas cartas, porque estas cartas circularon al final del siglo I, año 98, final del siglo I. En el 33 mataron a Jesús, 60 años después están estos documentos circulando por ahí. ¿Qué habrán entendido ellos? ¿Qué habrán pensado? Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el Sanedrín no ama. Mataron a Jesús, mataron a Esteban y siguieron matando. Y los expulsaron en el año 85, expulsaron a los cristianos de las sinagogas. Y se pusieron a perseguir a los cristianos. Los perseguía el Imperio Romano y los persigue la religión judía. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El mérito no es que usted y yo hayamos amado a Dios. No, el mérito es que Él nos amó y nos envió a su Hijo. Ese es el mérito. El mérito siempre es de Dios. Pero el Sanedrín, pero la religión judía no entiende de amor. Ahí está el ejemplo con el Israel actual. Ellos no entienden de amor. Ellos entienden de tirar bombas, de odiar, de robar, de expropiar, de invadir. De eso entienden. De eso son expertos. Pero el amor es Dios. Dios es amor. Y quien ama ha conocido a Dios. Yo les decía, y perdón que le estoy haciendo referencia al trabajo de la Departamental de Educación en Sonsonate. Les decía, hay una diferencia entre ser persona y ser animal. Es que necesito trabajar con un equipo humano, no mezclado humanos y animales, les decía. La distinción de un humano es que el humano se enoja, el animal se pone bravo. El humano pide perdón. El animal no pide perdón nunca, no perdona nunca. El cristiano conoce el amor, y el amor es Dios. Dios es amor. Por eso, el haber venido Jesús es suficiente para decir cuánto nos ama Dios. Él nos amó
y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Con el envío del Hijo se perdonan todos los pecados, pero hay que amar a Dios y hay que amarnos entre nosotros. Entonces sí podemos decir, hemos conocido a Dios, porque nos amamos los unos a los otros, porque somos personas, no animales. Nos amamos. ¿Sabe usted que una de las notas características de la teología de la liberación es que no se preocupa tanto en ayudarle a usted a que usted crea en Dios? La teología de la liberación ya sabe que usted cree en Dios, pero la teología de la liberación le preocupa el que los pobres, las pobres, sean tratados como animales y como cosas, como mercancía. Y eso no puede ser. Esta es la teología de la liberación. Queremos que las personas sean tratadas como personas, no como cosas, no como mercancía, no como objetos, que sean tratados como personas. Si aman, si nos amamos, hemos conocido a Dios. Pero si a los pobres los tratamos como cosas, como personas, como mercancía, no hemos conocido a Dios. Esta es la teología de la liberación. El evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 15, versículos del 9 al 17, y dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si conocemos a Dios, nos amamos. Y al revés, si nos amamos, es porque conocemos a Dios. El misterio del amor no es fácil de comprenderlo. ¿Es posible amar como Dios ama? Sí, sí es posible. Pero es que Él es Dios, sí. Es mi papá. Y yo, claro que puedo aprender de mi papá. Fíjese que en mi niñez yo sufrí un colapso, se puede llamar a eso. Cuando yo tenía 4 años, mi papá y mi mamá se separaron y yo me fui a vivir con mi papá. Mi hermana mayor se fue a vivir con un hermano y mi hermana menor se quedó con mi mamá. Un colapso de familia.
Y yo, niño de 4 años, aprendí la virtud de la admiración, la virtud del seguimiento, sin darme cuenta. Era un niño de 4 años. En esas casas campesinas, solo es un cuarto, grande si quieren, pero un cuarto, y ahí está el montón de camas. Yo dormía en el suelo, pero yo estaba durmiendo al pie de la cama de mi papá. Ahí estaba él con mi madrastra. Y apenas mi papá se sentaba en la cama, como eran esas camas de pita, hacen ruido. Apenas mi papá se sentaba en la cama, el niño descalzo de 4 años se ponía de pie. Y me iba con mi papá a donde él iba. No encendía nunca una luz. 4 de la mañana, barríamos el patio, le íbamos a dar de comer a los caballos, un caballo teníamos, y la yunta de bueyes, le llevamos el agua, íbamos a recoger los mangos que habían caído en la noche, a la madrugada, íbamos a cortar granadillas. Cuando la madrastra se levantaba y mis hermanos se levantaban, todo estaba bien bonito, bien limpio. Y nos daban una taza de café, etcétera, y un pedazo de pan. Y yo pegadito a mi papá, siempre andaba con mi papá. Este ejemplo, esta anécdota se las cuento porque es posible amar como Dios amó. No hay pretexto, porque Él es Dios. No, Él es mi papá. Y yo puedo aprender de mi papá, claro que puedo. Si usted todavía no ama como Dios ama, digo yo, es porque usted no mira a Dios como papá. Y esto es delicado. Puede ser que usted mire a Dios como el Señor allá arriba, y que tira fuego y humo por la nariz. Un Dios terrible. Pero cuando usted comprenda, cuando comprendamos que Dios es nuestro papá, puede ser que usted haga lo que yo hacía con mi papá. A los 4 años, a los 7 años, a los 12, a los 15, yo estaba con mi papá. Sabe que en la escuela varias veces me gané el primer lugar. Nunca fui a las clausuras. Iba mi papá. Y cuando decían mi nombre, mi papá iba a recibir una caja de colores, un libro, un diploma, una medalla. Yo andaba trabajando con mis demás hermanos. Mi papá era el que iba a la clausura. Casi siempre fue así. Los méritos son de Dios, los méritos son de mi papá, los méritos son de mi papá Dios. Míos no son los méritos de usted. Yo hablo de mi papá, aunque algunos de ustedes tienen más referencia de la mamá. Es más ideal el papel de la mamá para muchos que el ideal como papá. Pero les cuento mi experiencia, porque es posible amar como Dios ama cuando vemos a Dios como papá, no como rey, no como señor, no como Dios, como mi papá. Y lo que manda Jesús, ¿cuál es su ley? Ámense los unos a los otros. Este es mi mandamiento. No se metan en tanto mandamiento, solo ámense. Solo ámense. Y al amarse ustedes, aman a Dios. No se compliquen con tantas leyes, tanto reglamento. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y yo la doy por ustedes, porque yo a ustedes no les llamo siervos. Yo no soy su rey. Yo los llamo amigos. Y yo doy la vida por mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ámense. Y al amarse ustedes, aman a Dios Padre.
¿Qué mandamiento nos falta? Ninguno. ¿Y las imágenes? Y no mentirás y no robarás y no hace falta ningún otro mandamiento. Basta el mandamiento del amor. Amémonos y Dios va a sonreír. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.